Llegó tiempo de contar, creando comunidad. Llegó tiempo de contar, creando... Gracias a todos por decir presente, ¿verdad? Porque no tan solo nos hemos conocido en estos últimos días, en estos pocos días, pero sino también hemos tenido la oportunidad, yo creo que de entablar lazos, y que ustedes estén aquí me demuestran que realmente tienen un compromiso no conmigo, sino con el tema que les fui contando durante los pasillos, los momentos de café, de que les interesaba tal vez lo que nosotros estamos haciendo en Puerto Rico, y realmente lo que nosotros estamos haciendo y les voy a presentar para Puerto Rico tal vez es una innovación, pero yo sé que muchos países de Latinoamérica ya han tenido clubes de lectura. Bien importante para nosotros esta presentación. Yo estoy aquí hoy en nombre de la organización Tiempo de Contar y también en nombre de mi compañera Raimelín Mercedes García, quien es la mediadora de lectura de este club, pero por razones fuera de su voluntad no pude estar con nosotros hoy. Así que para mí es de mucho honor y de mucho peso estar aquí, porque también tengo que representar su trabajo. Hasta anoche estábamos ambas conectadas en teléfono y internet, haciendo los últimos cambios, y que podamos transmitir, ¿verdad?, lo que entre el equipo de Tiempo de Contar hemos logrado. La presentación se llama Tiempo de Contar, la creación de comunidades lectoras. Bienvenida, un club de lectura de literatura infantil y juvenil para adultos. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Tiempo de Contar? Les voy a dejar brevemente un videíto para que conozcan qué es Tiempo de Contar. Mi nombre es Luciana Iturbe Ortiz. En el 2022 fundé la organización sin fines de lucro Tiempo de Contar. Me motivó a fundar esta organización porque cuando hablaba con las niñas en Puerto Rico, me decían que no les gustaba leer. Yo recordaba que en mi niñez yo tuve muchos espacios de lectura, espacios donde el arte, la literatura estaban envueltas en mi crianza. Fue súper importante para mi desarrollo como profesional y como ser humano. Y desde Tiempo de Contar nosotros llevamos esta literatura a las comunidades geográficas y a los eventos familiares y culturales para que los niños y también sus padres y educadores entiendan que la lectura es un asunto social, que está junto a nosotros y que la podemos disfrutar y compartir. Como el picnic de lectura, que es una experiencia que se hace al aire libre, narraciones orales, lectura dramatizada, y estamos seguros que todo esto no tan solo ayuda a formar mejores lectores y escritores, sino a formar mejores seres humanos. Tiempo de Contar crea comunidad con historias, libros y lectura. Apoya nuestra misión. Perfecto. Esto es lo que hace Tiempo de Contar desde el 2022. Somos una organización súper joven, solo tenemos 3 años que cumplimos en octubre. Y tal vez ustedes dirán, ¿por qué en Puerto Rico, que es un país que tiene tan buena relación con Estados Unidos y que pues tal vez la realidad es diferente a la de Latinoamérica, tienen que hacer un proyecto para trabajar con la lectura y la escritura? Pues yo quiero, con estas portadas de periódico, presentarles cuál es nuestra realidad. Esta portada de aquí es del periódico El Vocero del 15 de marzo del 2025, así que estos son varios meses atrás, y nos dice: lectura al analfabetismo en la isla. Se estima que cerca del 6% de la población local afronta retos relacionados con leer y escribir. ¿Y qué sucede? Todos sabemos que la pandemia nos afectó a todos porque los niños y las niñas estuvieron en sus casas y no necesariamente tuvieron ese encuentro directo en las escuelas. Pero antes de eso, ya nuestra niñez había perdido un año de escuela presencial, porque nosotros en el 2017 tuvimos un huracán, que fue el huracán María, que fue el 20 de septiembre del 2017, y nuestra recuperación fue bien larga, y eso hizo que por mucho tiempo los niños no pudieran estar en la escuela. Luego de eso, en el 2020, antes de que llegara la pandemia, todavía cuando llegó la pandemia y nos encerraron, había más tal vez del 50 o 75% de niños que estaban en escuelas públicas que tampoco no habían empezado el semestre escolar, porque en Puerto Rico al comienzo del año hubo un terremoto. Y aunque fue en el sur,
se percataron que las escuelas públicas de Puerto Rico tenían un problema de columnas cortas, que como estaban construidas no iban a aguantar otros sismos, así que no podían tener a los niños en esas escuelas. Así que esto afectó el proceso. No obstante, nuestro club es para adultos y ustedes dirán, pero me estás hablando del problema de los niños. Pero en Puerto Rico hace más de una década no tenemos unas estadísticas claras, no se ha censado cuál es el problema del alfabetismo. No sabemos cuántos adultos no saben leer y escribir. Y por anécdotas y más que anécdotas, testimonios de personas que trabajan programas de analfabetización en barrios y en comunidades, sabemos, y por los maestros mismos, que el reto que muchos niños están teniendo es que tal vez sus papás tampoco saben leer y escribir. O tal vez leen con mucha dificultad o con muchos retos. Y tal vez son 3 generaciones las que no saben leer y escribir. Y la manera en que tal vez el sistema de educación enfoca la lectoescritura es tal vez en partes, y tal vez más enfocada en el estudio del español, no necesariamente en formar lectoescritores. Así que por eso nosotros desde Tiempo de Contar, que ya vieron todas las cosas que hacemos, tenemos como uno de nuestros puntos o audiencias principales los adultos, educadores, comunidad de crianza, líderes recreativos, cualquier persona que tenga alrededor un niño o una niña puede ser cambio de mediación de lectura en ese niño. Por eso, pues decidimos hacer un club de lectura de literatura infantil para adultos y la definición de clubes de lectura es un club de lectura, es una reunión presencial o virtual que congrega a un grupo de personas de manera periódica para conversar sobre un mismo libro leído previamente, cultivando un ambiente de respeto, tolerancia y participación. Esta es una cita de Carreño y la diferencia en adaptación, porque todas las estrategias que hay uno las tiene que adaptar al contexto. En Puerto Rico el acceso a los libros y a la literatura infantil particularmente es muy costoso y tampoco llegan todos estos libros necesariamente a las manos de la gente, porque solo hay 3 librerías de literatura infantil en toda la isla. Y tal vez en algunas tiendas hay libros, pero no necesariamente son libros de literatura infantil. Pueden ser libros para niños, que está bien de moda, yo creo que a nivel mundial todo el mundo quiere escribir un libro para niños, pero no necesariamente es literatura. Pueden ser libros súper didácticos, que tienen una moraleja, que alguien dijo, yo quiero hablar de tal cosa, y escribió un libro. Entonces, pues nosotros decidimos que en nuestro club de lectura no íbamos a obligar a nadie a comprar un libro, sino que tú vas a llegar al club y en el club vamos a leer. Nuestro propósito con el club de lectura es examinar cómo el club posibilita un espacio seguro para el estudio, la apreciación y el disfrute de la literatura infantil. ¿Por qué? Porque la literatura infantil, como dijo la profesora Ruth hace como 2 días, es la herramienta principal para formar a leer. Identificar en los participantes el desarrollo de conciencia sobre las características de la literatura infantil y juvenil de calidad. Con este reto que estamos enfrentando de que hay tantos libros para niños, si nosotros los adultos no empezamos a entender qué realmente es literatura infantil y qué es de calidad, qué realmente nuestros niños se merecen que le presentemos, pues no vamos a subir su posibilidad del gusto lector y de que cada vez quieran leer más cosas. Y analizar los procesos de intercambio de saberes, porque nosotros, de nuestros valores, creemos en el saber de la gente, en el saber de la comunidad, y creyendo en eso, queríamos analizar cómo esos saberes y perspectivas emergen en torno a las obras literarias, destacando el papel de las tertulias literarias como experiencias formativas y comunitarias. Nuestro marco teórico, ¿en qué nos basamos? Pues nosotros nos basamos en Felipe Monita, que es la persona que está actualmente como que siendo el experto más investigado en el tema de la mediación lectora, y él nos dice que hay un cierto conflicto cultural que subraya diferencias y lejanías o oposiciones en las relaciones con lo escrito. Cuando existe un conflicto, y realmente creo que en Puerto Rico y en muchos de nuestros países existe un conflicto, la niñez o ese lector o potencial lector está desconectada de la cultura escrita. Pues
necesitamos que haya mediadores de lectura que hagan ese puente para que se dé ese vínculo con la cultura escrita. También creemos en Smith, que Smith nos habla de la teoría sociolingüística, que él nos dice que el aprendizaje es una actividad social. Y eso es algo en lo que nosotros enfatizamos mucho. El aprendizaje no es la lectura no es algo que se hace aparte. En el mundo la vemos desde que nacemos, estamos leyendo las imágenes, los rótulos, escuchando la voz de nuestra madre. Esas son las primeras lecturas que nosotros estamos teniendo del mundo. Y el niño, y también el ser humano en general, necesita entrar a ese club al que los aprendices deben ingresar, que es el club de los alfabetizados. ¿Y cómo se entra al club de los alfabetizados? Aprendiendo de los otros. Nosotros no nos damos cuenta, pero un niño o una niña, un bebé, va queriendo ver lo que estamos haciendo nosotros y va a ir integrándose. Por eso es que cuando en las casas o en los espacios no hay tal vez ese contacto de lenguaje, de mucha conversación con el niño, canciones, lecturas, que vean material escrito, pues es cada vez más difícil. También estamos basados en la teoría de Rosenblatt, en donde es la teoría transaccional, que ambos, lector y texto, son fundamentales para el proceso transaccional de construcción de significado. Quiere decir que estos libros aquí solos no son el significado. El significado es la conversación que este texto, esta ilustración, tiene conmigo, que no va a ser la misma que tiene contigo, porque cada ser humano tiene una lectura diferente del libro. Y a Freire, que no lo podíamos dejar fuera, que nos dice que al leer el mundo lo transformamos a través de nuestra práctica consciente y que el acto de leer implica siempre percepción crítica, interpretación, reescrita de lo leído. Ese espacio que se da en lo comunitario y que genera lo político. ¿Cuál fue nuestra metodología? Pues miren, nosotros lo que hicimos fue, primero que nada teníamos la idea y la intención. Ray Merlin, que aquí la ven, cuando estudiamos nuestra maestría de lectura, escritura y literatura infantil, ella es una persona que disfruta mucho la literatura infantil y que de manera autónoma ha seguido estudiando y buscando, aparte de lo que académicamente ha hecho, y siempre en las clases teníamos esas conexiones de que llevábamos libros y siempre había un grupo que nos quedábamos hablando de lo que habíamos leído. Así que sí, ese fue como un motor de pasión, pero también estábamos muy conscientes de todo lo que le habíamos dicho, que hay que trabajar con los adultos para cambiar las prácticas y para mejorar. Así que lo primero que hicimos, nosotros no tenemos una sede, nosotros no tenemos una oficina todavía, porque nuestro enfoque es ir a las comunidades. La oficina está en el apartamento donde yo vivo, pero tenemos gente que confía en lo que estamos haciendo y le tocamos la puerta a la Biblioteca Municipal de Carolina, la Biblioteca Carlos Hernández, y la directora de la biblioteca, que está súper clara que las bibliotecas son espacios para hacer comunidad y para que sean puntos de encuentro y culturales, nos dijo, cómo no, pueden hacer el club de lectura aquí. Y nosotros escogimos hacer el club de lectura ahí en ese espacio también, porque esa biblioteca tiene una sala de literatura infantil y en Puerto Rico no hay un sistema de bibliotecas. Así que en Puerto Rico no hay bibliotecas en cada municipio necesariamente. Y tal vez las que hay no necesariamente tienen salas de literatura infantil. Así que también queríamos que el público que fuera al club supiera que allá había una biblioteca que tenía buenos textos, que el ambiente, lo van a ver ahorita, es súper enriquecido en lenguaje y muy atractivo para los niños y que también la conocieran. Así que esto es una de nuestras artes de promoción. ¿Cómo lo hicimos? Pues nosotros creamos esos artes de promoción que ustedes vieron ahí, los comunicamos, los pusimos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Aquí el caballero me está diciendo, ay, me encanta tu página. Es que en Puerto Rico las redes sociales son fundamentales para todo. Ya yo creo que pasan más cosas en las redes sociales que en la vida real. Así que dijimos, ahí es que tenemos que comunicar lo que vamos a hacer. Y a través de las redes sociales le decíamos a las personas que íbamos a tener este club de lectura que era libre de costo y que si les interesaba nos escribieran un mensaje para enviarle el formulario y ellos llenaban un formulario de Google Form donde nosotros le hacíamos unas preguntas bien básicas, su nombre, su teléfono, su email, si acepta estar en un grupo de WhatsApp, de qué pueblo de Puerto Rico es, qué relación tiene con la niñez, si eres educador, si no tengo ninguna relación,
porque no tengo ni sobrinos ni primos. Eso es importante para nosotros saber qué piensas de la niñez y qué piensas que es literatura infantil, porque eso nos daba a nosotros una información sobre saber con qué bagaje venían esos adultos a nuestro club. Luego, le enviábamos, cuando ya el grupo estaba escogido, era un grupo pequeño, le enviábamos un email dándole los primeros datos de la primera reunión. Periodicidad. Se ha hecho por 2 temporadas. Hemos hecho marzo a mayo y septiembre a noviembre. Durante 3 meses, la primera temporada, decidimos hacer un cuarto mes y nos dimos cuenta que no funcionaba. En Puerto Rico somos muy caribeños, nos gustan las fiestas, nos gusta el verano, así que hay que hacerlo en el periodo donde la gente está conectada. Luego que llega finales de noviembre, ya empezó la Navidad. Son 3 sesiones por temporada, de 3 horas por sesión. Los caribeños hablamos mucho, así que empezamos siendo 2 horas y no nos daba el tiempo. Además, hablábamos temas fuertes, temas que tal vez eran tabú, y la gente afloraba muchas emociones y necesitaban también que hubiera calma y hubiera espacio para respirar lo que se estaba diciendo. Y máximo de 12 personas por reunión. Esta es nuestra mediadora de lectura, Raymerlin, que ya les hablé de ella, y nosotros entendemos y coincidimos con Robledo y con Petit que el mediador de lectura es quien facilita las condiciones para que otros lean, quien se encarga dentro de un proyecto de intervenir en la relación entre los lectores y los materiales de lectura, y es el sujeto que pone en juego su propia experiencia en cuanto a lectura, así que tú tienes que tener una buena relación con la lectura, y que muestre una actividad de disponibilidad y hospitalidad. También tiene que haber un amor, un aprecio o empatía por quienes están en el club. ¿Cómo lo hicimos? Primero, se analiza el contexto del momento en Puerto Rico e internacionalmente. Raymerlin y yo, ella es la mediadora principal, yo soy la que estoy aquí de apoyo, backup, producción, todos los detalles técnicos tal vez, pero en esta parte previa analizamos qué está pasando. Ganó un nuevo presidente, cuáles son las temáticas, hay una guerra en Gaza, y todo eso lo tomábamos en cuenta para el escogido de temas que íbamos a presentarle a los participantes. Verificábamos los temas de actualidad, las tendencias en literatura infantil, porque no es lo mismo que los temas, y se desarrollaba una lista. Ahí en nuestra planificación hay listas de temas que nos interesaban. Luego de eso, se compartía una encuesta por WhatsApp con los participantes para que fueran ellos quienes nos dijeran qué tema era el que querían que se trabajara, el que llevara más puntuación. Ese era el tema del libro que se escogía leer. Escogen el tema, nosotros hacemos, después que ellos escogían el tema, que pedíamos que lo hicieran como una semana antes de la reunión, porque ahí nosotros empezamos ya teníamos como unos libros previos, pero a buscar más libros sobre el tema, hasta que Raymerlin decidía el libro que ella entendía que era el que se debía leer. Ella escoge el libro y realiza una investigación sobre la obra que se leerá en voz alta. Investiga el autor, el ilustrador, cuál fue el momento histórico donde se escribió, porque esa información es importante para cómo se crea la tertulia. Ella prepara unas preguntas guía y se cogen otros libros sobre el tema, porque siempre se tiene así una exposición de libros sobre el tema que se escogió. Preparamos el espacio, se colocan los asientos, no así, porque nosotros creemos en la relación horizontal del intercambio, así que se hace un círculo. Se prepara una mesa de exhibición de libros, donde tal vez ya sabemos el libro que vamos a leer, pero hay como 10 a 15 libros más sobre ese tema para que la gente que vaya al club, si quiere ver y referenciar, pueda conocer otros libros. Y también tenemos una mesa de alimentos donde los participantes llevan sus alimentos para compartir. Les invitamos a que, mira, vamos a tener una merienda, traigan lo que quieran. Y eso también es una parte bien poderosa del proceso. Le damos la bienvenida, siempre hay una tertulia, porque es lo que llegan unos y llegan otros. Se prepara la obra y se lee en voz alta. Se le presenta la obra y hacemos una lectura en voz alta donde nosotros siempre dejamos claro que la lectura es comunitaria. Usted puede participar en cualquier momento, compartir sus conexiones, sus tensiones con el texto. Nos enfocamos en que todo el mundo pueda ver bien las ilustraciones, si alguien te dice,
vuelve la hoja hacia atrás que me perdí algo, quiero ver. Ese es el tipo de intercambio que hay todo el tiempo. Y los participantes participan y intercambian. Uno dice, no, pero es que mira, aquí pasa tal cosa. Y otro dice, ay, pero es que yo creo que tal cosa. Y ya se va dando en el proceso de lectura en voz alta la tertulia. Va empezando esa conversación. Luego de la lectura en voz alta se presentan las preguntas que guían la tertulia y entonces empezamos como a las impresiones que los participantes tuvieron sobre la lectura al final. Muchas veces los participantes conectan con experiencias personales. El día que tuvimos el tema del duelo fue como que el día que pudimos decir realmente que hay una comunidad y es una comunidad segura porque fuimos muchos los que lloramos. Hablamos de familiares que no se nos habían muerto, algunos expresaron cosas que todavía no habían procesado, de duelos que no sabían ni que tenían. Así que eso del espacio seguro es súper importante. Se hace a veces una segunda lectura. Cuando decimos una segunda lectura es que se fue a la merienda y luego, si hay espacio, se lee otro libro sobre el tema. O a veces ellos se quedan leyendo otros libros, depende del tiempo que haya, o a veces si la conversación está muy interesante, nos quedamos en la tertulia. Y al final los participantes hacen una reflexión escrita de una hoja que nosotros le damos con 3 preguntas. Las preguntas son, ¿qué fue lo más significativo que te llevas de esta reunión? ¿Qué aprendiste en el día de hoy? ¿Y qué te gustaría que ocurriera o pasara en la próxima sesión? Así que es una vez al mes. Luego se acaba, terminamos de hablar con la gente, recogemos todo, siempre nos toma como 4 horas, un poco más, porque la gente siempre se requeda en la conversación y en lo que nosotros recogemos, pero siempre tenemos ahí una conversación, ya sea telefónica o allí mismo en el espacio, la mediadora y yo, de la experiencia de lo que vimos. Yo hago muchas anotaciones, porque ella está todo el tiempo activa con la gente. Yo soy la que estoy en las observaciones, anotando. Muchas veces también la gente nos trae información de cosas que no tienen que ver con el club, pero le gustaría que creen que nosotros podemos hacer. Y entonces con esa información nosotros revisamos la planificación de la próxima reunión, porque tenemos cosas ya planeadas, pero emergen otras cosas según el grupo nos está hablando. Y luego siempre ocurre que hablamos de temas, por decir, si hablamos de migración y yo comenté tal vez del Darién y alguien no sabía lo que era el Darién en la ruta, y yo le dije, mira, hay este podcast que te lo explica, te lo voy a enviar. Alguien dice de una canción, siempre hay una conversación en el chat luego de temas, libros o de cosas que ocurrieron en el club. Importante, en ese chat, si usted estuvo en la primera temporada y no vino a la segunda, lo borramos del chat, porque mantenemos que la comunidad sea segura. Solo puede estar en el chat la gente que estuvo allí. Los temas, ahí tienen los temas que hemos trabajado hasta el momento, y también hemos trabajado la tendencia del libro Álbum sin palabras. Recuerden que los temas, la gente los ha ido, nosotros le damos un grupo de temas y ellos van escogiendo. Así que han ido bajo el interés de las personas que van al club. Al club va gente desde 18 años, estudiantes universitarios, hasta personas jubiladas, enfermeras. Tenemos estudiantes de psicología, tenemos muchos educadores, bibliotecarios, estudiantes de gestión cultural. Es un grupo súper diverso. Y los hallazgos son que ellos sienten que los libros han sido el eje central del club, en donde ellos han descubierto nuevos títulos que no conocían, maneras de leer las ilustraciones que ellos no pensaban que podían leer las ilustraciones, que se ha creado una comunidad lectora que se conecta, que también se hablan y se apoyan en otros espacios. Se ha dado mucho diálogo y reflexión sobre temas difíciles, que tal vez no estamos de acuerdo, pues como el tema del racismo, como el tema de salud mental. Y eso ha sido una referente para nosotros de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de crear comunidad y conversar y aprender a dialogar y diferir con respeto. Hay un aprendizaje colectivo todo el tiempo entre los compañeros. Se tiene una mirada crítica que cada vez esos participantes la van depurando más. Hay nuevas perspectivas sobre lo que son las experiencias y hay una apertura y flexibilidad. Ellos tienen mucha confianza en la mediadora de lectura, en Ray Merlin, y regularmente lo que nos dicen es el tema que ustedes quieran, lo que ustedes nos quieran presentar está bien. Y eso a nosotros nos da mucha satisfacción porque
confían en el trabajo que estamos haciendo y se sienten bien con lo que estamos haciendo. Aquí lo que hicimos fue recoger de esos comentarios que ellos hacen, que son los que nos dan los hallazgos. Les quisimos traer como los que para nosotros son los más poderosos. Como la literatura infantil, esto es qué he aprendido o qué es lo más significativo. Cómo la literatura infantil abre un espacio para reflexionar sobre situaciones reales y conectar con vivencias a la vez que conectamos con otras personas. El intercambio entre la literatura y los lectores y el espacio al diálogo que esto crea. Me encanta llegar y sentir que pertenezco. Siempre los libros son especiales y de alguna manera me tocan el corazón. Me llevo que es importante no ser determinante con la interpretación del cuento, pues cada uno interpreta desde su perspectiva, así que vamos viendo cómo ellos van cambiando su manera de ver la lectura. El concepto del libro álbum, aprendieron eso, que es posible discutir un libro que no tiene nada escrito, que aprendieron que son las guardas de los libros, como este libro, y estas son las guardas de los libros que ya nos están dando información y hay gente que no lo sabe. O aprendieron que es un jacket, que es esta carpeta que protege el libro y que en algunos casos los ilustradores la utilizan para comunicar cosas, porque tal vez aquí está esta imagen, pero tal vez en la portada del libro hay otra. Y por último, lo más significativo de este encuentro es el calor humano, la libre expresión, el libre pensamiento, espacio seguro, político, el compartir alimento y también intelecto. Un espacio que lleva a la expansión, al ser y a la creatividad. Nos invita a soñar. Este fue uno de los comentarios de una de las participantes del club de lectura. Y lo quisimos tener como mensaje final, porque sentimos que lo recoge todo de una manera muy poderosa. Y nosotros nos encantaría tener clubes en otras regiones de Puerto Rico y también ampliar los espacios de encuentro para responder a diversas comunidades. Ejemplo, ideas que nos han surgido es que pudiéramos hacer un club para la comunidad sorda con libros sin palabras, porque nuestra mediadora conoce el lenguaje de señas y sabe cómo trabajar con esa comunidad. Son ideas, pero hay algo que es bien importante, la sostenibilidad del programa. Actualmente nadie cobra por el servicio que nosotros damos en este club, ni Raymerlin ni yo. Nosotros lo hacemos de manera voluntaria y son por cada sesión, no son las 3 horas que estamos allí, son muchas horas de trabajo, ya lo pudieron haber visto. Así que estamos mirando cómo podemos consolidar un modelo de sostenibilidad económica de este proyecto que entendemos que tanto ayuda a formar a mediadores, a toda persona una conciencia de lo que es la lectura, pero también tiene un enfoque social y emocional del encuentro que necesitamos en países donde vamos tan deprisa y también nos han pasado tantas cosas en los últimos años que todavía las estamos procesando y necesitamos espacios donde podamos hablar y la gente está muy apartada y sola con lo suyo. Así que quisiéramos poder tener una compensación a los mediadores que trabajan en el club. Ya lo visualizamos en nuestro plan de trabajo, esperemos en Dios que así sea. Y también tener recursos para comprar libros, porque nosotros tenemos una colección como de 400 libros y la mediadora tiene su colección personal. Y a veces ella, sin que yo diga nada, cogimos un tema y ella se fue para la librería y compró libros con su dinero personal, porque quería llevar algo más al club, porque sentía que tenía que llevar una obra literaria más fuerte, más completa. Entonces sabemos que hace falta dinero para más recursos. Y aquí les dejo un videíto cortito para que ustedes vean cómo se vive la experiencia. Quería que conocieran y introducirlos al mundo del libro de álbum sin texto y Where the World Is Far en la historia de la literatura infantil. Es como el primer libro que se atrevió a salir de la caja. El texto puede dividirse en ilustraciones y ilustraciones pueden dividirse en texto. Entonces, ahora de los pasos de realidad.
porque a lo mejor tú solo presentas a 5 o 6 niños, un grupo, pues maestro, ¿verdad? Y otro grupo se lo presenta en un momento otros años y te dan otra contexto. Sí. Y toda la información que ellos pueden empezar a compartir, no poder conocerlos más y conectar con ellos. Debe de estar interesante. Que comienza el libro con la celda y termina con la Una vida no así. nada vuelta. ¡Qué brutal! Así que si tienen preguntas, este es el momento. Llegó tiempo de contar, creando como